estuve charlando con el Señor, algunas cosas que pude ahí no discutir, dialogar, negociar tal vez con el Señor sobre la palabra que le había puesto en mi corazón, porque al principio, en el primer momento me parecía algo un poco chocante, te voy a ser sincero, porque la palabra central con la cual en un ratito te voy a decir, es una palabra que tiene mala prensa y suena un poco chocante. Entonces, bueno, la primera palabra que voy a usar también. Entonces dije, pero ¿cómo viene la cosa por este lado? Y enseguida, yendo a desarrollar la palabra, Dios me empezó a hablar y entendí que son palabras chocantes porque están fuera de un contexto, pero que en realidad Dios tiene para nosotros un destino distinto. Dios tiene para nosotros cambiar la condición, como les decía recién a ellos, a los padres de Ailín y también para cada uno de todos nosotros. Hay una oportunidad distinta cuando vos le entregás el corazón al Señor. Como el testimonio de Agustín, cuando te abrís a Él, hay una oportunidad de cambio, de transformación. A veces, yo sé que esto que voy a decir no es muy correcto, no soy especialmente correcto en corrección política, pero no importa la manera o la causa o el motivo por el cual usted se acerca al Señor. No importa el motivo por el cual se acerca al Señor. Y lo voy a decir para que no piense que estoy equivocado, lo repito, no importa el motivo por el cual usted se acerque al Señor. Lo importante es que se acerque y después Dios hace el resto. Porque así como le hice el chiste a Agustín, vino buscando novia, no te enojaste, ¿no? No es el único que ha llegado hacia la iglesia, tenemos unos por ahí también que anda sirviendo al Señor hace años ya, con la misma razón. O sea, lo importante es que en un momento determinado dispongas tu corazón, abras tu corazón para que Dios empiece a hacer una obra en tu vida. Y cuando vos abrís tu corazón, como cantábamos hace un rato y como dice la palabra, cuando vos buscás al Señor, Él se manifiesta. Cuando vos le llamás, Él se hace presente. La Biblia dice, busquen y van a encontrar. Llamen y se les abrirá. ¿Qué más dice? Me falté una parte. Pidan y recibirán. Eso puedo decirlo fuera del orden. Pidan y recibirán. Dios se manifiesta cuando abrimos el corazón a Él. Y el tema, así más o menos de lo que le quiero hablar, es acerca de la esclavitud. Dije que tenía mala prensa, ¿no? Me puse a estudiar un cachito, me puse a leer como me gusta investigar las cosas. Allá por el siglo XV en Europa, en la época de los viajes de conquistadores, previo al descubrimiento de América y todo eso, hubo un país que fue pionero en el comercio de esclavos. Yo pensé que era Inglaterra, no era Inglaterra. El país pionero en comercio de esclavos fue Portugal. Miren, chiquitito como son, así porquería chiquitito. Eran los primeros, capaz que no tenían gente suficiente. Ellos habían conquistado una ciudad del norte de África que se llama Ceuta, no sé si sigue existiendo con ese nombre, y ahí lo que hacían, dominaron la ciudad, establecieron ahí su colonia y se llevaban gente, porque sí, para que trabaje, para que sea mano de obra barata en la nobleza de Portugal. O sea, sencillamente así fue la cosa, para que sean mano de obra barata entre ellos nada más. No fueron los únicos, fueron los pioneros, pero después en toda Europa existió la esclavitud y el comercio de esclavos. Lo de Inglaterra es más conocido tal vez porque, bueno, a través un poquito de las películas tal vez, o hay un testimonio muy grande de un predicador inglés del siglo XVIII, en este caso, que el tipo era comerciante de esclavos y en un viaje yendo de Inglaterra a Estados Unidos, yendo con una mercancía, con el barco lleno de esclavos que iba a vender, en medio del viaje se desata una tormenta de esas que te dejan prácticamente casi naufraga, y ahí este tipo tuvo un encuentro con el Señor, ahí cambió su vida, ahí se entregó, se arrepintió, no solamente que se convirtió en un predicador y evangelista famoso, sino escritor de himnos, y uno de los himnos más famosos, que ese casi se cree que se lo toma como el himno nacional de Estados Unidos, Sublime Gracia, lo escribió este hombre en un momento de encuentro con el Señor diciéndome: yo, pedazo de semejante pecador, vos a pesar de eso me recibiste, me aceptaste. Era un comerciante de esclavos. Con la conquista se empezó a propagar por toda América, desde el norte hasta el sur. En nuestro país también hubo esclavos. Lo que pasa que casi no se llegó a conocer porque las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron uno de los primeros donde se liberó a los esclavos
donde ya desapareció la esclavitud. En otros lados siguió existiendo mucho. En Estados Unidos conocemos películas, conocemos series, qué sé yo. A veces uno se mete un poquito más en las películas históricas de la Guerra Civil, o a veces ve lo que era comercio de esclavos, o a veces recuerdo la serie Raíces, o la última película muy fuerte en ese sentido, 12 años de esclavitud, que era un negro inglés justamente que lo tomaron por error, pensaron que era esclavo y el tipo era médico y estuvo 12 años esclavizado, que era una historia real. O sea, siempre estuvo ahí presente, ¿no? Siempre formó parte de la cultura durante siglos. Durante siglos, la esclavitud formó parte de la cultura occidental. No solamente en América y no solamente con los negros, sino que la esclavitud existe desde antes. Existió en el Imperio griego, existió en el Imperio romano, existió entre otros grupos entre sí, pero tenía otras razones de ser. ¿Qué sé yo? También lo mismo, películas. Gladiador, por ejemplo. En el Imperio romano los esclavos eran a veces por deudas, los tomaban esclavos, o había algún criminal, iba de esclavo, o una ciudad era conquistada, dominaban la ciudad y a los hombres fuertes, jóvenes y fuertes de la ciudad se los llevaban de esclavos, así ejercían un dominio completo. Siempre estuvo, ¿no?, el bicho de la esclavitud. Pero en este siglo XV, cuando empezó el comercio un poquito más oficializado y se metió la religión, ahí la iglesia empezó a tomar un poquito de cartas en el asunto, con las conquistas que supuestamente tenían un carácter misionero. Los conquistadores llegaban a este lado, llegaban a América supuestamente a evangelizar, venían con un sacerdote, venían con los evangelios y qué sé yo, a evangelizar, y al que no se convertía o lo mataban o lo esclavizaban, era muy práctica la cosa, así lo hacían. Entonces, esa ida y vuelta entre ese nuevo y gran comercio, aparece lo que se llamó la supremacía religiosa. ¿Qué era la supremacía religiosa? Creer que la raza, en este caso la raza negra, era inferior a la raza blanca por motivos religiosos, por motivos espirituales. Puede haber habido un montón de otras cosas en el medio que jugaran, ¿no? Tal vez, no sé si había una cuestión de dominación o qué sé yo, o económica seguro, pero el fundamento estaba dado en la religión, en la Biblia encima. ¿Puede creer que con la Biblia justificaban el comercio de esclavos? ¿Puede creer que con la Biblia justificaban que la raza negra era inferior a la raza blanca? O, dicho de otra manera y dicho peor, justificaban bíblicamente que los blancos son superiores a los negros. A partir de ahí, repito, siglo XV, bueno, pasaron los siglos y la idea quedó. ¿Y sabe cuál fue la historia sobre qué se basaba la Biblia? Se lo voy a leer solamente para explicarle un datito adicional. Génesis 4:9. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Paréntesis, a Dios le interesa tu hermano. Le interesa saber dónde está y cómo está. Y otro paréntesis, sí, sos guarda de tu hermano. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante, deportado, echado fuera de su tierra. Entonces dice Caín: este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y acá viene la clave, el momento crucial. Al contrario, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Y, poneme el versículo siguiente, el 16, por favor. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Ahí empezó la iglesia, ahí empezó, tengo que decirlo, el catolicismo del siglo XV, la cúpula religiosa, el obispado, el Vaticano, lo que fuere. Ahí empezó esta predicación
diciendo que la marca de Caín era el color de la piel. Por lo tanto, los negros estaban malditos. Y por estar malditos eran dignos de ser esclavos porque eran una raza inferior. Después, bastante después de eso, como 200 años después de eso, hasta los mormones siguieron con esa idea. Por eso los mormones no les predicaban a los negros, porque decían que ellos no iban a ser salvos porque eran la herencia de Caín, la misma razón. Después se dieron cuenta que se quedaban sin gente y ahora sí les predican a los negros. Se ve que cambió. No sé, a los latinos tampoco les predicaban en un momento porque éramos medio negros, ¿no? Bueno, se quedaban sin gente, empezaron a abrir un poquito el panorama. Lo mismo con esto. Pero bueno, resultó ser que los negros eran la raza maldita y demuestra mucha ignorancia. Poneme el último versículo, por favor, de vuelta, creo que era el 16. Demuestra mucha ignorancia porque dice: así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, no importa el nombre, significa vacío, una cosa así, pero no interesa en este caso, al este del Edén. ¿Sabe dónde se encontraba, supuestamente, dónde se encontraba el jardín del Edén? Y digo supuestamente porque Génesis nombra, da dos ríos que lo circundan, o sea, si tenés dos ríos acá y acá, estás en tal lugar, en lo que se llama actualmente la Mesopotamia asiática, o sea, donde está Kuwait, Irak, lo que fue Babilonia, ahí, en ese lugar, estaba, según dice la Biblia, el jardín del Edén. Entonces, si dice que fue al este del Edén, significa hacia el oriente, hacia el este de Irak, no tiene nada que ver con África. Se está yendo para el otro lado, te está yendo para la zona de Persia, te está yendo, si querés, un poquito más para el lado de Rusia. O sea, nada que ver con los negros africanos. Pero bueno, no les importaba la cuestión geográfica, los negros pasaron a ser una raza maldita. Escuche esto, la iglesia es relevante. Porque unos ignorantes en aquel momento, hace 600 años dijeron eso, todavía hasta el día de hoy, en algún rinconcito de nuestro corazón, de nuestra mente, el color negro se sigue asociando con la maldad o con el mal. Por aquella idea implantada hace 600 años por un par de brutos ignorantes que solamente querían generar para ellos un beneficio económico. Bueno, así es como nace entonces, repito, empezó el comercio de esclavos a gran escala, aparece el racismo, racismo religioso, racismo racial. Bueno, hace poquito, hace un par de días atrás, seguramente lo habrá escuchado, hubo también un ataque, prácticamente fue una matanza a un grupo de judíos en Holanda, que fueron a un partido de fútbol, ganó la selección de Israel, entonces los holandeses, los hinchas, o no sé si era una barra brava o qué, los reventaron a palos, a piñas, los dejaron medio muertos en la calle. Sigue existiendo también el odio a los judíos junto con el odio a los negros, por otra ignorancia, también culpa de la iglesia. No, si la iglesia tendría que, la verdad que, la iglesia tendría que empezar a pedir perdón hasta, no sé, hasta el día que nace. Porque en algún momento algún otro ignorante se le ocurrió enseñar, predicar, erróneamente, porque está mal, que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Y los judíos no fueron los responsables de la muerte de Jesús. Que los judíos mataron a Jesús y los judíos no mataron a Jesús. Es más, los que mataron a Jesús físicamente fueron los romanos, así que nada que ver, todavía no tenía nada que ver, pero por esa razón el acrecentado odio hacia los judíos, hacia los negros, se extiende, la cosa se va prolongando, se implanta ese concepto de supremacía, donde en definitiva lo que quiere decir, yo soy superior a lo que sea. Y cualquier otra cosa que vos consideres que no está a tu altura, es inferior a vos. Y cualquier otra cosa que sea inferior a vos, entonces es digna de ser humillada, avergonzada, torturada, ninguneada, menospreciada, lo que sea. A eso se le llama supremacía. Esa era la palabrita que le dije que tenía mala prensa. En la época del racismo en Sudáfrica, por ejemplo, se utilizaba a nivel de Estado la palabra supremacía, y donde decían que la raza blanca, la minoría del país, tenían la supremacía política y que solamente los blancos podían tener acceso a los cargos políticos. Esto fue hasta no hace mucho, no sé exactamente cuánto, perdí la cuenta, pero
calcúlele unos 40 años, no más de eso, aproximadamente, donde después de estar años en la cárcel, don Mandela pudo ser presidente, el primer negro presidente en Sudáfrica. Supremacía, lo mismo que Hitler, otra vez con los judíos. La raza aria, pura, santa, es superior a la raza sucia, como le decía Hitler. Encima los acusaba de ser los culpables de los males del mundo y los culpables de la inflación, porque Alemania estaba con una inflación galopante. Entonces el tipo repiola, repillo, don Hitler, dijo, a alguien hay que echarle la culpa. Entonces, en una época, Nerón le echó la culpa a los cristianos de la crisis económica en el imperio, mandó quemar a los cristianos. Hitler le echó la culpa a los judíos de la inflación y la crisis económica en Alemania, y mandó a matar a los judíos. Es permanente ese sentimiento de yo soy más, yo estoy por encima, yo soy superior, vos sos menos, vos sos poca cosa. Entendido ese concepto, que en definitiva la Biblia lo dice bien claro, ya no hay diferencias, no hay divisiones, no hay unos mayores que otros, sino que todos estamos al mismo nivel delante del Señor. Que la Biblia dice que Dios no hace diferencias, que no hace acepción de personas. Que la Biblia dice, después más tarde tal vez se lo vuelvo a leer, en Romanos 12:3, la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Lo que entre líneas está diciendo que podés llegar a tener un determinado nivel de alto concepto, según, porque después inmediatamente dice, según lo que, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que podés llegar a tener en determinada manera, en determinado nivel, un poquito de alto concepto de vos mismo. Cuando Pablo hablaba de sí mismo como presentando un currículum, decía, pero yo fui criado con los mejores, yo tengo todos los estudios, me formé a los pies de Gamaliel, soy hebreo de hebreos, soy fariseo, tengo todos los títulos, soy ciudadano de Roma por nacimiento, todo eso es dicho en Filipenses, pero el tipo inteligente en un momento dice, todo eso lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, todo eso lo tengo por caca, por ganar a Cristo, porque Cristo está por encima de todo eso. Pero tenía un argumento, tenía un currículum, una trayectoria en la cual decir, yo tengo fundamento para tener alto concepto de mí. Bueno, ahí dice, le repito Romanos, nadie tenga un concepto más alto que el que deba tener. Y eso muchas veces pasa. Tener un concepto más alto que otro, tal vez sencillamente porque sé algo de algo. Tengo alguna preparación en alguna materia, tengo alguna profesión, hice un cursito de X cosa. A veces suele suceder incluso que porque aprendiste algo, levantaste un poquito la cabeza y el otro todavía no, necesitas sentirte superior en eso, entonces echas todas las piedras sobre el otro para remarcar que sigue siendo inferior. Actitudes que muchas veces se usan en el liderazgo, de un liderazgo que no es el correcto, un liderazgo autoritario, un liderazgo que se convierte prácticamente en tiranía o déspota, donde lo que hace es solamente menospreciar, rebajar, solamente todo el tiempo decir no servís, no podés, no alcanzás, no das la medida, o decir como en algún momento algún burro me dijo a mí, lo que tenés lo tenés gracias a mí. Y yo me lo quedé mirando. Le dije, cuando yo te conocí a vos, ya tenía todo lo que vos decís que vos me diste. Esa fue mi respuesta en ese momento. Porque en definitiva, todo lo que tenemos no es gracias a nadie. Sí, si querés darle gracias a alguien, bancarte, formación, enseñanza, qué sé yo, paciencia, escucharte, ponerte el hombro, ponerte el oído. Si querés darle gracias a alguien, no sé, porque te enseñó algunas cosas útiles para la vida o para el ministerio o para el liderazgo, que es de lo que estoy hablando. Pero en definitiva, todo lo que tenemos, a través de las herramientas que Dios use, todo lo que tenemos proviene de una sola fuente. Y esa fuente es Dios, que es el que nos da de todo lo que nosotros necesitamos para lo que Él quiera hacer con nosotros. Porque Dios nos capacita para usarnos. A unos les da lo que parece ser más, a otros les da lo que parece ser menos, pero en definitiva Dios reparte según lo que Él necesita, porque vuelvo a decir, todos estamos en la misma posición, en el mismo nivel delante del Señor. Dios no hace diferencia de posición, Dios no hace diferencia de persona, Dios hace diferencia de fe y Dios marca diferencias de función, pero no de importancia. Dios marca diferencias de orden,
pero no de importancia. Dice, bueno, en el organigrama de trabajo, este está encima de este. En ese organigrama, este está debajo de este. Buenísimo, pero los dos están a la misma altura, son iguales delante mío. Eso siempre a tener en cuenta. ¿Por qué le hago toda esta explicación? Porque a pesar de las cuestiones del racismo, de la supremacía religiosa, de las crisis del nazismo, del conflicto con los judíos, del tema de los esclavos, del mal uso y el abuso de la Biblia, a pesar de todo eso, la Biblia sí habla de supremacía. Y la Biblia dice, o sí dice, que somos superiores. Claro, no en la manera que algunos quieren, no para el uso que algunos quieren darle, pero la Biblia sí dice que somos superiores. La Biblia habla de supremacía no racista, no religiosa, pero sí espiritual. Génesis 1, verso 26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos, enseñado, en discipulados, hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la creación precisamente? ¿Cuántas veces? Y sigue hablando y nos sigue enseñando la posición que tenemos delante del Señor. Verso 28. Y Dios los bendijo a hombre y mujer, a Adán y Eva. El acto de bendecir implica un acto creativo. Cuando vos bendecís, estás creando. Supongo que esto ya lo deben saber porque muchas veces lo digo, pero como siempre dije que la profeta Mirta Legrand dice que el público se renueva. Sí, esa va a los 105 años va a estar diciendo lo mismo seguramente. Entonces lo vuelvo a decir. El acto de bendecir es un acto creativo. Cuando yo bendigo estoy creando. Mis palabras tienen el poder de crear. ¿De qué manera? Cuando yo le digo algo a alguien, el mes pasado hablamos largo sobre eso, o el anterior, cuando le digo algo a alguien, en la autoridad que yo estoy usando, hago que eso que le digo se haga realidad en la persona. ¿Lo llevamos a la práctica? Vi hace unos días un video, después me lo compartió uno de los líderes también, se ve que Dios estaba hablando por ahí, que es precisamente el concepto que estábamos enseñando. Decía, si vos le decís a un niño, más o menos, no lo voy a decir ni lo que me acuerde, si vos le decís a un niño, mira al cielo que hay un elefante, el nene va a mirar. Si vos le decís a un niño, mirá que pasó un avión por la calle, el nene va a salir a mirar. Si vos le decís a un niño que hay una ballena en el baño de tu casa, el nene va a ir al baño a ver la ballena. Y termina diciendo, si vos le decís al niño que es un estúpido, el nene se va a creer que es un estúpido. La palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder, y no es una frase hecha, sino que en realidad, como el nene cree lo que su autoridad le dice, cuando vos le decís, se toma de esas palabras. Entonces, si vos le decís, sos un inútil, sos un vago, sos un tonto, no sabés, no aprendés, son siempre el mismo. Trabaja en su cabeza, va a la escuela, tiene un problema, hay algo que no le sale, tiene que memorizar algo que no puede, le presentan un problema de matemáticas, se vuelve loco, entonces dice, mi mamá me dijo que soy un tonto. Mi papá me dijo que soy un inútil. Por eso. Hace unos días estaba hablando con mi hijo mayor sobre cuestiones que nada que ver con esto, absolutamente nada que ver, cuestiones que tenían más que ver con el trabajo. Y en un momento me dice, mirá, si en determinado momento vos me dijiste tal cosa y yo respondí tal cosa, ¿sabés cómo le metí fierro a eso? Me dice. Y yo me quedo así. ¿Cómo puede ser que uno a veces pierde la conciencia de lo que dice, no se da cuenta y cómo va quedando en la cabeza del otro, en el corazón, del espíritu, y se va formando? Bendecir crea. Tenga cuidado de lo que habla y al contrario, hable palabras de bendición. Vuelvo al versículo. Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Que en realidad, si yo leo, tendría que decir, Dios les dijo, ¿no?
es lo lógico. Dios les dijo, pero no, dice, Dios los bendijo. Entonces, ¿qué está queriendo decir cuando Dios los bendijo con estas palabras? Sean fructíferos, multiplíquense. Quiere decir que Dios está creando en Adán y Eva, la cuna de la humanidad o de toda la generación, está creando en ellos la capacidad de dar fruto y de multiplicarse. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran sobre el suelo. Mire las tres cosas. Tres cosas que fueron órdenes de Dios sobre el ser humano, que se convirtieron en el ser humano en columnas de esta supremacía, y por lo cual nos enseña el Señor que estamos en un nivel superior. Lo primero es esto que le acabo de decir recién. La primera orden de Dios al hombre sobre la tierra, una vez que el hombre fue creado, la primera orden que le da es: den fruto. Fructifíquense y multiplíquense. Den fruto. Es una orden que tiene dentro de sí, tiene ese germen de la capacidad, porque los bendijo al decir: den fruto. Tu sola razón de ser, tu existencia sobre este planeta, más allá de cualquier otra cosa que uno pueda analizar o cuál es mi propósito en la vida, tu razón de ser el día que fuiste creado, por extensión en Adán te llega hasta vos. Dios te creó para, existís para, estás acá para dar fruto. No es para que pongas un árbol de un limonero en tu casa y saques un limón cada día, sino para que des un fruto de transformación, fruto de cambio de vida. Dijo Agustín: cambié mi manera de pensar. Eso es dar fruto. Dar fruto es meter mano en algo y hacer que eso se reproduzca. Eso también es la segunda parte, el multiplicarse, pero hacer que algo empiece a trabajar. Dar fruto es estar guiando a una persona y ver que esa persona está creciendo o se está acercando al Señor o se está formando. Dar fruto es enseñar y ver el resultado. Jesús dijo: por los frutos se conoce el árbol. Entonces, al ver el resultado, ves la calidad del árbol. Den fruto. Pero también dijo el apóstol Pablo que el fruto de Dios en nosotros son esas virtudes, esas cualidades espirituales. Cuando están todas juntas, demuestran que estás siendo transformado por Dios. Y si no están juntas, demuestra que todavía estás en un proceso. Y si solamente hay alguna de ellas, significa nada, que cero. Simplemente sos un buen tipo, nada más. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu cuando vos estás en relación con el Espíritu de Dios. Primera orden de Dios al hombre sobre la tierra: den fruto. Inmediatamente le dice en esta misma primera orden: multiplíquense, que en la práctica significa afecta el lugar donde estás. Dios te creó, nos llamó para dar fruto y para afectar el lugar donde estamos. Dios nos dio supremacía. Dios nos dio la capacidad de transformar. La segunda orden, dentro del mismo versículo, dice: llenen la tierra y sométanla. La otra versión dice: sojúzguenla. Someter. Y lo interesante es que dice: llenen la tierra después de la multiplicación, porque dijo: da fruto y multiplicate. Llenen la tierra. Mirá si no tenés que afectar el lugar. Y una vez llenada la tierra, sométanla. ¿A quién? A la tierra. Sométanla. ¿A quién? En el caso de ellos, a la población que estaba empezando a habitar la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Con qué lo está bendiciendo? ¿Qué está implantando Dios sobre sus vidas? Autoridad. Le está dando la capacidad para dirigir, tantas veces digo, la capacidad de gobierno. Esa capacidad para hacer que las cosas pasen. La capacidad para decir y que las cosas sean hechas. La capacidad para incluso, yendo un poquito más por extensión, algo que tal vez no lo vemos todavía, pero incluso al punto de decirle a la tierra: dame fruto, y que la tierra seca empiece a dar fruto. Podría contarle testimonios sobre eso, pero no viene al caso en este momento. El punto es: dominá, afectá el lugar
dominá, ejercé autoridad. Porque Dios nos hizo con una supremacía espiritual y Dios nos creó en un nivel superior. La tercer orden o el tercer mandato de Dios al hombre sobre la tierra, en el mismo versículo todavía: dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Fruto, afectar el entorno, autoridad, dominio sobre todo lo creado. Y no voy a ahondar mucho acá, porque si me meto en este terreno, chao, ahí se terminó, no puedo seguir. Creo, si no me estoy seguro, no me acuerdo bien, pero creo que en Armas para la Guerra Espiritual hablamos de este punto. ¿Vos te acordás? No te acordás, ¿no? No sabes, estamos igual que yo. Ni lo revisé, no miré. La autoridad sobre lo espiritual y la autoridad sobre lo creado. Poneme el versículo en pantalla, por favor. Así lo leo de acá. Dominen a los peces del mar, las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran sobre el suelo. ¿Qué significa eso? Autoridad sobre el mundo espiritual. Autoridad sobre el mundo espiritual, sobre las dos partes del mundo espiritual. Vuelvo, repito. Autoridad sobre el mundo espiritual. Ángeles y demonios. Por eso digo que seguramente lo haya hablado ahí en Armas para la Guerra Espiritual. Autoridad sobre el mundo espiritual, sobre ángeles y demonios. Eso representa, eso significa las aves del cielo y los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero dice el primer punto: dominen a los peces del mar. Autoridad. Y esto yo sé que va a sonar mal si no lo entiende desde el Espíritu de Dios. Apelo a que lo entienda desde el Espíritu de Dios. Dominen a los peces del mar significa autoridad sobre el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Es aquel que no tiene a Cristo. El que no fue reformado, transformado, santificado. El que no empezó su obra de transformación y de regeneración. El que no empezó a cambiar su manera de pensar. El que no empezó a hacer las cosas de otra manera. El que todavía está encadenado al mundo de tinieblas. El que pertenece al reino de las tinieblas. El que no es salvo y está condenado al infierno. Sí sabía, ¿no? El que no es salvo está condenado al infierno, por la duda, digo, ¿no? Sí sabía, ¿no? Que el que no recibe a Cristo no es salvo y está condenado al infierno. Por la duda, digo, para que no se me escape esa. Autoridad sobre el hombre natural. Y acá viene ese conflicto de la religión. Entonces, como tengo autoridad sobre el hombre natural, domino y someto al hombre natural. Dominación sobre los indígenas, dominación sobre los negros, condenación sobre los judíos, por esta supremacía racial. Pero la supremacía no es racial, es espiritual. ¿Para qué Dios me da la autoridad para dominar al hombre natural? Para traerlo a los pies de Cristo. Porque el primer mandato era: den fruto, multiplíquense. El primer mandato era: llenen la tierra. Y cuando te está diciendo, si está hablando de lo espiritual, llenar la tierra significa, como dice el libro de los Salmos, el que gana almas es sabio. Por lo tanto, esa multiplicación y ese fruto tiene que ver con aquellos se acerquen. Dominación sobre el hombre natural. ¿Para qué? Para poder orar por una persona, para que tenga entendimiento, abra su corazón, abra su mente, le des una palabra, le digas, se puede vivir de otra manera y te diga: ah, sí, yo quiero. Que a veces no lo vemos de esa manera o no lo queremos ver de esa manera y solamente, bueno, lo usamos para otra cosa o buscamos otra cosa o me voy a poner en los pies de algunos otros o nos da vergüenza predicar. Yo me sorprendo, pero entiendo cómo todavía a algunos les da vergüenza predicar. Todavía está ese concepto religioso ahí, ¿no? De que tenés que tener, no sé, toda la gran palabra y gran conocimiento y toda la autoridad y qué sé yo, cuando la autoridad la tenés. Y predicar, tantas veces se los dije, es sencillamente decirles: hay una alternativa distinta para vos. Dios todo el tiempo te pone oportunidades. Les he contado situaciones mías todo el tiempo, cargando nafta. Esta mañana, con el mecánico enfrente. A ese permanentemente, a ese lo tengo, pum, 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 pero el tipo me escapa al bulto siempre. Pero yo se lo digo. Me estoy yendo y veo que veo el taller cerrado y veo el local de al lado abierto y él adentro. Y digo: ¿y este loco qué pasó? Entonces le mando
le mando un mensaje, digo, ¿qué pasó? ¿Te mudaste? ¿Te expandiste? Y me dice, sí, me agrandé, me voy a mudar, me voy al local de al lado y voy a donde estoy, ahora el taller, voy a poner un lavadero, así que va a tener lavado gratis, me dice. Gloria a Dios, le dije yo. Con los conflictos que tengo yo con mi lavadero, que labura cuando se acuerda nada más, el que está cerca de mi casa, gloria a Dios. No, deja hinchar, digo, yo voy a ser tu primer cliente. Y te voy a hacer cliente fijo. No, así que ahí estamos, todavía me faltan unas cositas, pero si Dios quiere, me dice, la gente solita va a morder el anzuelo. Si Dios quiere, entonces si Dios quiere, en una semanita ya tengo todo lo que me falta, ya traslado el taller acá y abro el lavadero al lado. Entonces le digo, mira negro, Dios sí quiere. Lo que pasa, es más, le digo, ¿sabés que la Biblia dice que Dios quiere que nos vaya bien? Lo que pasa es que, tenés que abrir un poquito el corazón a Dios, tenés que acercarte un cachito del Señor. Ahí ya no me contesta. Pero es normal. Pero la palabra queda. Una vez me dijo, no, si yo voy a la iglesia se me salen todos los demonios. Dice, tiene miedo, si llega a venir acá se queda al costadito, no se para de frente, le tiene miedo. Siempre Dios te está poniendo una oportunidad. Así es sencillo. No necesitas sacar la Biblia, solamente decir, hay una oportunidad distinta para vos. Dios te dio autoridad para dominar al mundo natural. El problema es que, claro, así fueron creados. Pero, ya conoce la historia, ¿no? Se desvían en la mitad del camino. Adán deja sola a Eva empieza a pasear, conoce a su amiga la serpiente, se ponen a tomar mate, hacen una reunión de tupper, se empiezan a visitar de árbol en árbol. Y entonces un buen día le invitan a un frutito, la famosa manzanita que no era manzanita, y ¡chao! Se pudrió el rancho. Entonces a partir de ahí se corta ese plan de Dios y empieza el plan B, este plan de salvación en el cual gracias a eso estamos presentes. Por lo tanto, cuando se cortó el plan de Dios, se cortó la autoridad. Se cortó el dar fruto, se cortó el bendecir, el tener poder para bendecir, el tener poder para que las cosas pasen, el tener poder para decir las cosas que hagan algo, que lo hagan. Se cortó. Lo perdiste porque te desconectaste de la fuente. Hay algunas lámparas, las LED, por ejemplo, usted las desenchufa, algunas todavía queda cargada y queda un cachito, un hilito de luz, pero a los 2 segundos se terminó de apagar, normalmente en el acto. Algunas de estas, las que ya empiezan a estar un poquito agotadas, te apaga la luz y queda medio encendida, porque ya están sobrecargadas las LED. Pero de golpe se apagó. Entonces, te desconectaste de la fuente, chao viejo, ya no hay más corriente, ya no hay más luz. Así nos pasó. Hasta que, como le conté el viernes, vino el Señor, la cruz, Él murió, resucitó, tomó autoridad. Hablamos sobre el pasaje de Efesios, donde Dios lo pone a Él por cabeza sobre todo. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Claro, te decía el miércoles, antes era individualmente, ahora ya no es individualmente, ahora es por medio de la iglesia. Entonces, el hombre espiritual perdió ese poder porque todavía estamos en un proceso, porque dice, mira lo que dice Hebreos 2:6. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, lo que acaba de decir de Jesús, todo lo sujetaste bajo sus pies, Jesús, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, Jesús, pero, termina diciendo, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía estamos en un proceso. Como cuando creemos que Dios hace, pero tenemos que esperar que Dios haga. Como cuando recibo una palabra, tengo que esperar que se cumpla. ¿Por qué? Porque estamos en un plano distinto al plano en el que fue creado Adán y Eva. Porque hoy somos personas espirituales porque Dios está en nosotros, pero su cabeza sigue siendo la podrida de antes. Entonces somos personas espirituales en envases carnales naturales. Hay un conflicto espiritual donde todo lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer todavía porque estamos en ese proceso. Que dice Filipenses que vamos siendo perfeccionados hasta que el Señor venga a buscarnos. Estamos en un proceso de alcanzar esa plenitud, esa autoridad.
la que después dice Efesios 1:23, que esa plenitud y autoridad Dios se la dio en Cristo a la iglesia. El 22 dice como cabeza, el 23 dice que entonces ahí está la plenitud. Ese poder se reconecta por medio de la iglesia. Casi le erro al... ¿Te imaginas si me voy así? Por medio de la iglesia. El poder para dominar, el poder para bendecir, la capacidad para hacer que las cosas pasen. Esa capacidad de crear, esa capacidad de dar fruto, de que en lo que hagas dé fruto. Fruto en la vida del otro, fruto en tu trabajo, ministerio, fruto en tu corazón, fruto de transformación por medio de la iglesia. No, me dijo alguien esta semana que pasó. No, yo me puedo encontrar con Dios en cualquier lado. Es cierto, más vale que te puedes encontrar con Dios en cualquier lado. Por supuesto que sí. Dios no vive en una iglesia, pero Dios opera en la iglesia. Dios obra en la iglesia, porque la iglesia, no me refiero a edificio, me refiero a gente. La iglesia es la mano ejecutora de Dios que hace lo mismo que Dios mandó a hacer a Adán y Eva en aquel momento allá en el jardín del Edén, allá lejos de ese tiempo, para generar el impacto en la sociedad. Hoy es la iglesia. Por eso la manera de reconectarte con todo ese poder y autoridad que también bendice tu casa es por medio de la iglesia. A veces vemos que las cosas no se dan. A veces vemos que las cosas parecieran cada vez más pesadas. A veces vemos que oramos y no pasa nada. Entonces yo ahí me planto, y yo hablo de mí ahora, ¿en qué posición estoy parado? Porque en un momento, antes de que los raje, después de la serpiente y la manzanita, Dios le preguntó a Adán, no a Eva, a Adán, porque Eva fue la ejecutora, pero el inútil fue Adán. En los chistes machistas se le echa la culpa a Eva porque ella fue la culpable ella fue la ejecutora. El inútil fue Adán, por haberla dejado sola a su suerte mientras él estaba haciendo vaya uno a saber qué cosa. Porque Dios le habló a Adán y después Dios le reclamó a Adán. En ningún momento, después del juicio sí se acerca a ella, pero en ningún momento va directamente Dios a Eva. Va a Adán y le dice, salió Dios a pasear, no tenía nada que hacer Dios. Salió Dios a caminar por el huerto. ¿Se imagina esa situación? Salió Dios a caminar por el huerto. Entonces le manda mensaje, Adán no le contesta. Le manda WhatsApp, le clava el visto. Lo llama, no tiene señal. Entonces pone voz de Dios, dice modo voz de Dios en el celu y hace, ¿dónde estás? Y sale el otro escondido de atrás de una palmera y empieza a decirle, mi querida Fabiola, no, la mujer que tú me diste, dice. El punto clave o la clave del punto era, ¿dónde estás? Entonces yo cuando pasa algo, yo me pregunto, me miro y digo, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el lugar de la bendición? En Star Trek, yo soy fanático de Star Trek, si no le gusta es un problema suyo. Me siento como un nene de 10 años porque el año pasado encontré de vuelta los capítulos de la serie original del año 1969 y me los estoy viendo todos. Encima, como eran las series de antes, las series de ahora tienen 8 capítulos, 9, 10, ponele. Las de aquella época, cada temporada tenía 30 capítulos. Era otro mundo, ¿no? Entonces ya medio que me cansa, pero me los voy a ver todos. Voy por la temporada 3, capítulo 13. Me faltan 17, no importa. En la última serie, en la última, ¿cómo se dice? En una de las últimas series que hicieron de la misma saga, ellos tienen un teletransportador que apretan así y donde sea que estén son transportados a donde sea. En ningún momento explican dónde se hace la conexión para mandarle el GPS. Hacen así y se transportan a donde quieren, no sé. Pero en la serie original, los tipos tenían que meterse en el tubo transportador. Tenían que ir ahí a la cámara, ponerse ahí debajo del rayo, arriba del coso redondo y debajo del rayo. Si se corrían del rayo, no se los llevaba la máquina. O quedaban medio deformaditos. Empezaban. No pasaba nada. Tenían que ponerse debajo del rayo. Orás y no encontrás. Pedís y no hay respuesta. Llamás y te clavan el visto. ¿Dónde estás?
¿Te estás poniendo debajo del rayo? Entonces cuando yo me hago a mí esas preguntas, que empiezo a replantearme un montón de cosas de mi vida, de relación con Dios y hablando con Dios y qué sé yo, vuelvo otra vez y digo, no, esto tengo que ajustar, esta perilla hay que mover, hay que acomodar un poquito por acá, me corrí 15 grados, hay que volver a ajustar. Y cuando estás en el lugar que tenés que estar, las cosas empiezan a funcionar. A veces tardarán un poquito más, capaz que un poquito menos. Pero cuando estás en el lugar donde tenés que estar, las cosas empiezan a funcionar. Entonces, cuando operás y obrás en medio de la iglesia, haciendo lo que Dios te manda hacer, volvés a alcanzar el nivel de autoridad, de dominio, la capacidad de crear y bendecir que Dios le había dado en el principio, porque para eso fuiste creado. Aún no dominamos sobre todo, pero tenemos autoridad sobre la creación en Cristo, en la iglesia. Aún no dominamos sobre todo, pero la creación aguarda, Romanos 8:19, la creación aguarda que tomemos el lugar en Cristo, en la iglesia. Aún no dominamos sobre todo, pero la iglesia tiene la autoridad de Cristo sobre la tierra, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, me hice mi última pregunta, mi reflexión. Hoy alguien me preguntó, por una conversación que estábamos teniendo. No te caigas, Claudio. Hoy alguien me preguntó, ¿estoy dando fruto? Cosa que no, vos tenés que saber, ¿no? Podés no darte cuenta, pero digo, no sé, ¿estás dando fruto? Yo por las dudas siempre te la devuelvo. Y me dice, muy hábil, me dice, no sé, vos sos mi pastor. Ah, mira. Buena respuesta. Buena respuesta. Parece lo de Ezequiel del otro día. Señor, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ah, no sé, Señor. Vos decile que vivan. Ezequiel, ¿viven? ¿Están ahí muertitos, Señor? Decile que se levanten, levántense. Ah, buena respuesta. Entonces digo, ¿estás dando fruto? ¿Fruto de lo que haces? ¿Fruto en otras vidas? Atenti, fruto dentro tuyo. Porque capaz que estás dando fruto en lo que haces y en tu trabajo está generando un resultado, porque la Biblia dice que en toda labor hay fruto. Entonces vos te pones a laburar y hay fruto. Vos sembrás una semilla, la semilla va a germinar, salvo que la metas dentro de una piedra, la semilla va a germinar. El tema es cuánto. Pero la semilla va a germinar. Vos te acercás a una persona, estás acompañando, ayudando, ministrando, guiando a una persona, le hablas de Cristo, qué sé yo. La persona se va a encaminar. O sea, tenés fruto ministerial, tenés fruto, el resultado en otro. Pero, ¿y tu fruto? Porque cuando el apóstol Pablo dice, no sea cosa que yo sea descalificado, no habla de los demás, habla de sí mismo y dice, no sea cosa que siendo yo mensajero de los demás, guiándolos en la carrera, yo quedé fuera de la carrera y sea descalificado. Entonces, te pregunto, ¿estás dando fruto? ¿Te estás multiplicando? ¿Estás ejerciendo dominio? ¿Estás viendo que sobre las cosas que hablas, que haces, que tenés autoridad? ¿Estás afectando tu entorno? ¿Estás ejerciendo autoridad sobre el mundo espiritual? Que los demonios no afecten, que los ángeles te acompañen. ¿Estás dando fruto en lo que sea que hagas? Es tiempo de tomar el lugar que Dios nos dio y de entender que hemos sido creados con una supremacía espiritual. Es tiempo de dejar de mirar el conflicto y empezar a resolver el conflicto. Es tiempo, en eso que estaba escribiendo sobre el taller de economía que le dije, repasando cosas viejas, me encontré con los primeros puntos de Sanando Nuestra Economía, que decía, el segundo punto, decía, la culpa es de los demás. Y cuando vos te acostumbras a la situación, naturalizás la situación, decís, a todo el mundo le está yendo mal, así que a mí también es normal que me vaya mal, y no es así normal, no es normal. Entonces, ¿estás naturalizando la situación de que como a todos les va mal, a vos también es normal que te vaya mal? Es tiempo que tomemos el lugar.
¿Estás teniendo el encuentro con Dios? ¿Estás escuchando a Dios? Hace unos días le pregunté a un par, ¿qué te habló Dios hoy? Y silencio de radio se decía antes, ¿no? Claro, porque no saben qué contestarte. No, uno me contestó, me dijo tal cosa, pero no saben qué contestarte. Parece como que te dijeran, ¿qué? ¿Dios habla? Claro, pero ¿por qué nos pasa eso? A mí también. Porque estamos con la cabeza puesta en otro lado, estamos en otro entendimiento, olvidándonos de que Dios nos creó para estar en una posición de relación, de intimidad, para recargar pilas, para tener autoridad, para afectar el lugar donde estás. ¿Estás afectando el lugar donde estás?